Bueno, buenas noches, una vez más. Bienvenidos a la clase de hoy. Ya estamos transmitiendo por la red. Así es que preparémonos para aprender. Hoy vamos a ver el último tema, que es que el remanente del Señor a lo largo de la historia. ¿Cuál ha sido? El remanente es abundante, como yo lo expliqué la semana pasada, la semana antepasada, perdón, es a lo largo de los 7,000 años de vida del hombre. El Señor siempre maneja un remanente. Incluso hoy vamos a ver que aún dentro de la tribulación el Señor va a manejar un remanente. Entonces, de los 7 años, ¿verdad? Por eso decía, cuando veíamos la cita bíblica, de 7,000 hombres que se había reservado el Señor, que le dice al profeta Elías. Eso quiere decir que hay perfección ahí, en el número 7, y en la cantidad de años. Cuando dice 1,000, es 1,000 por cada año, del gobierno del hombre, ¿verdad? Recordemos que son 6 años, son 6 años del hombre, un año del Señor, son 7. Entonces, y estamos hablando de años mileniales, ¿verdad? Mileniales. Entonces, por esa razón es que uh, a lo largo de la historia del Señor, tenemos constancia de que a lo largo de la historia el Señor siempre ha dejado remanente, ¿sí? Hoy vamos a ver unos cuantos, voy a ir un poco rápido porque son 4 slides los que vamos a ver el día de hoy. Hay algunas citas bíblicas en las que no me voy a detener, casi en la mayoría, pero ahí ustedes van a tener la pantalla para que ustedes puedan irla a buscar o volver a repetir la clase cuando ya esté grabada. Va a quedar siempre en Facebook y va a quedar en YouTube. Muy bien. Entonces, el remanente del Señor a lo largo de la historia. El Señor ha tenido diferentes remanentes, empezando con Set. Sí, el Set es el remanente de la restitución. Ahí en Génesis 14:25 vamos a ver que el Señor restituyó a Abel en Set. Se lo restituyó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Entonces solo se había quedado Caín, que era, digamos, la línea contraria a la línea del Mesías. Entonces, por esa razón es que vino el Señor y levantó descendencia a Adán por medio de Set. ¿Para qué? Para restituir el linaje del Mesías. Es decir, si trazamos una línea recta, ascendente genealógicamente hasta el principio, vamos a ver que la línea del Mesías llega a Set. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulos 3. Ahí podemos ver esa genealogía y vamos a ver que llega hasta Adán, pero de Adán pasa a Set. Entonces dice ahí en el 25, y conoció, en Génesis 4:25, ¿verdad? Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, ¿sí? Llamó su nombre Set, que quiere decir sustitución. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, Set, como Caín se levantó en contra de su hermano Abel para matarlo, con la muerte de Abel la genealogía mesiánica había desaparecido. Entonces el Señor restauró en Set la genealogía del Mesías. Entonces, en Set la genealogía mesiánica cobró vida de nuevo. ¿Sí? Entonces, el remanente, ¿verdad? Es decir, el Señor se reservó a Set como parte de la línea, como parte del linaje mesiánico, para entonces a partir de él tener una descendencia hacia el Mesías y hasta el Mesías. Entonces, este es el primer remanente que nosotros vemos y como lo he dicho, ¿verdad? El remanente es diferente. Set era diferente. Era muy diferente a Caín, obviamente porque venía de la línea genealógica del Mesías de él. Pero también tenemos otro. Como le digo, yo fui selectivo en el remanente porque son varios. Y tenemos a Enoc. Enoc es un remanente de testimonio de comunión con Dios. ¿Sí? Un testimonio de comunión con Dios. Es decir,
En el tiempo de Enoc ya había mucha gente en la tierra, había gente habitando en la tierra, pero hubo alguien que tuvo una comunión estrecha con el Señor, una relación estrecha con el Señor. Su nombre es Enoc, ¿sí? Ahí en Génesis 5:24 vemos que el Señor habla acerca de Enoc, él da referencias de Enoc, ¿verdad? Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, caminó Enoc con Dios. Sí, hubo una gran relación ahí estrecha y por eso el Señor lo arrebató. Entonces, Enoc tuvo una estrecha comunión con el Señor. Sí, una estrecha comunión con el Señor. Enoc anduvo alrededor de 300 años con el Señor, es decir, no fue una relación pequeña, no fue una relación corta, perdón, ¿verdad? De un par de añitos, no, sino, como recuérdense que en ese tiempo la gente vivía más tiempo, más años, entonces Enoc tuvo, digamos, una vida plena y en esa vida plena anduvo con el Señor, más o menos 300 años. Eso nos dice que él es un testimonio de comunión con Dios. Por eso, entonces el Señor se lo reservó para tener una comunión estrecha con él. Entonces el Señor recompensó a Enoc por su comunión y lo arrebató al cielo, ¿sí? Lo arrebató al cielo. ¿Por qué? Porque dice ahí, y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, Dios lo arrebató y se lo llevó, ¿sí? De hecho, Enoc es una de las personas que no sufrió muerte. También otro que no sufrió muerte, como sabemos, es el profeta Elías. Entonces, Enoc estuvo en una estrecha comunión con el Señor y por eso que el Señor lo recompensó, ¿cómo? Arrebatándoselo. Así como nosotros también, un día no muy lejano, porque no está muy lejos, seremos arrebatados, ¿sí? Y ese, digamos, ese arrebatamiento, ese arrebato de Enoc quedó como profecía para nosotros, porque aquel que camina con Dios, entonces es arrebatado. Y cuando digo camina con Dios es a través del Mesías. Entonces, hoy nosotros caminamos con Dios a través del Mesías. Entonces, cuando se presente ya en las vísperas del gran día del Señor, grande y temible, entonces nosotros no vamos a pasarlo porque tal como yo lo expliqué en una clase, el Señor no nos va a hacer pasar su ira porque no la merecemos. Porque para eso vino Cristo a morir, la ira de Dios cayó sobre él el día en que él estaba colgado en la cruz para que no cayese sobre nosotros. Entonces, por esa razón, es de que nosotros, al igual que Enoc, seremos arrebatados y seremos librados de la ira venidera. Pero entonces aquí nos da testimonio el Señor de que Él sí puede arrebatar y Él arrebata a aquellos que andamos con Él. Entonces un día, tal como desapareció, porque oiga como dice, desapareció, es decir, este cuerpo físico de Enoc se esfumó. ¿Por qué? Porque Dios lo arrebató. Así vamos a ser nosotros. Sí, nosotros en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nuestros cuerpos van a ser transformados y vámonos para arriba. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo, ya la gente nos ve y después ya no nos ve. ¿Sí? Entonces, ese es un testimonio que el Señor dejó a través del remanente de Enoc. Enoc fue un remanente de testimonio de comunión con Dios entonces. También entonces tenemos a Noé como remanente para la preservación de la vida. Remanente para la preservación de la vida. Es decir, Noé se mantuvo alejado de la perversidad del mundo. Recordemos que la gente estaba muy perversa y lo que hizo el Señor fue que dijo, bueno, aquí no me queda de otra que destruir al mundo, ¿verdad? A destruir al mundo. Y lo que hizo el Señor fue, bueno, pero dejó un remanente. Dejó un remanente. ¿Quién es el remanente? Noé. Noé fue el remanente. Dice en el 8, Génesis 6:8 dice,
Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ¿sí? Y entonces el Señor vino y reservó a Noé para que a través de Noé se preservara la vida del ser humano. Entonces Noé se mantuvo alejado de la perversidad del mundo. El Señor designó a Noé como el que preservaría la vida del hombre en la tierra. ¿Sí? Porque el Señor quiso tener misericordia para con él, lo mandó a hacer el arca y luego entonces ya conocemos la historia de que vino el juicio de Dios y quedaron nada más Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de cada uno de los hijos. Bien, entonces este es el remanente de Noé, que es, que él se lo reservó. ¿Para qué? Para preservar la vida del ser humano. También tenemos a Abraham como remanente de testimonio de fe. Sí. Abraham ya sabemos que tuvo fe, le creyó a Dios y la fe le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros en Abraham tenemos un remanente de testimonio de fe. Es decir, había mucha gente en el mundo, pero el Señor se reservó a Abraham. Abraham tuvo fe, le creyó al Señor y esa fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham es el padre de la fe, es aquel que nos enseña a tener fe y eso se da, ¿por qué? Porque el Señor lo reservó como remanente en la temporada que él vivió, ¿verdad? Para poder entonces implantar el concepto de la fe verdadera, porque la fe verdadera actual, como yo lo dije el domingo, es la convicción de lo que yo no veo y es la certeza de lo que espero, ¿verdad? Entonces, yo ahorita no veo a Dios, pero sí sé que Él está. Entonces, Abraham no veía a Dios, escuchaba la voz, pero él podía decir, ¿y este quién es? ¿Quién me está hablando? Pero el Señor se lo reservó y por eso fue que Abraham vino, puso atención y tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. Y entonces dice ahí Génesis 15:6, y creyó al Señor, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Muy bien, entonces Abraham es el testimonio de fe. Abraham escuchó la voz de Dios que le llamaba, fue obediente a la voz del Señor y le creyó a su palabra. En él somos bendecidas todas las naciones de la tierra, precisamente por el tema de la fe. De hecho, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos hijos de Abraham porque hemos tenido la misma fe que él, ¿verdad? Entonces, para ser hijo de Abraham, obviamente tenemos que estar injertados en el olivo que es Israel, que digamos es la tercera descendencia de Abraham, que es ahí donde nosotros fuimos injertados para poder pertenecer a la generación o digamos, al linaje de Abraham por medio de la fe. Así es que entonces en Abraham nosotros fuimos bendecidos. Cuando dice que todas las naciones fuimos bendecidas, es decir, que la salvación del Mesías tenía que llegar hasta los confines de la tierra, ¿sí? Para que la gente, aún en los confines de la tierra, tuviese la misma fe de Abraham y viniese a ser hijo de Abraham por ser injertado en la en Israel, ¿verdad? En Israel. Así es que entonces nosotros somos hijos de Abraham porque el Señor se lo reservó como remanente de testimonio de fe. Hoy entonces nuestro mayor testimonio de fe es Abraham. También entonces los que tenemos fe en Jesucristo somos hijos de Abraham por tener la misma fe que él tuvo. Eso fue lo que acabo de mencionar. Bien, también está Lot como remanente de misericordia. En el mismo tiempo que vivió Abraham, al mismo tiempo, vivió Lot. Sí, obviamente con años menos, porque Abraham era tío de Lot. Ah, entonces, el Señor manifestó su misericordia en Lot. Y ahí también nosotros tenemos una figura del arrebatamiento en Lot. ¿Por qué? Porque Lot se fue a vivir en las cercanías de Sodoma y Gomorra, incluso tenía su casa ahí adentro, y bueno, el pueblo se había pervertido, se había sodomizado, y el Señor
no le quedó de otra que enviar el juicio porque no se encontraron ni siquiera 10 justos ahí. Y entonces el Señor saca a Lot, ¿verdad? Saca a Lot como remanente de misericordia. Es decir, en Lot el Señor nos demuestra que Él tiene misericordia, ¿verdad? Y que Él nos libra del juicio venidero, tal como lo vimos en el punto 2 de Enoch, ¿verdad? Pero Lot, aquí en este caso, goza de la misericordia del Señor porque eh, obviamente él era sobrino de Abraham. Abraham, Abraham rogó, ¿verdad? Rogó. No se tiene un testimonio que él haya rogado claramente por él, pero implícitamente está el hecho de rogar por él, porque Abraham estaba rogando por la gente, ¿no? Empezó de 50, 40, 30, a decirle al Señor si hubiesen esa cantidad de justos, y el Señor le decía, si hubiese esa cantidad de justos, no la destruiría, pero no lo había, entonces el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, el Señor en Lot nos demuestra su misericordia, ¿no? Lot entonces quedó vivo y fue separado, digamos, fue reservado por el Señor para no sufrir la ira que cayó de Dios que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, ese es un testimonio de remanente. Entonces, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, tal como yo lo decía, ¿verdad? Por la intercesión de Abraham y por el amor que el Señor le tenía a Abraham, su sobrino fue librado. No tenemos referencia de que Lot haya sido un malvado, ¿sí? Pero estaba viviendo en un lugar lleno de perversidades y no le molestaba, ¿no? Aparte de eso, también vemos algunas actitudes que él tuvo, que como por ejemplo ofrecer a sus hijas a la gente para que las violaran. Vemos actitudes como esas que, digamos, pudieran inclinarse a que él no valoraba a sus hijas, ¿verdad? Podemos inclinarnos por eso, pero al final, pues él fue salvado. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Entonces, Lot vivió entre dos pueblos perversos, ¿sí? Así, con letras mayúsculas, ¿verdad? El Señor lo salvó de la destrucción que llegó a Sodoma y Gomorra por amor a Abraham. Por amor a Abraham, ¿sí? El Señor se acordó de Abraham, sabía que Abraham iba a sufrir al ver morir a su sobrino, y entonces el Señor lo salvó. Entonces Lot es un testimonio de la misericordia de Dios para su remanente. Es decir, hermanos, hoy nosotros somos del remanente del Señor por su misericordia, no porque lo merezcamos. ¿Sí? No merecemos, pero Él por su misericordia, tal como le dijo lo dijo por medio del apóstol Pablo, tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿sí? Y Él ha querido tener misericordia de nosotros como su remanente, y por eso entonces le alabamos y le glorificamos, porque nosotros no lo merecíamos, pero Él nos hizo partícipes, nos derramó de su misericordia hacia nosotros y de su gracia, para que hoy usted y yo seamos parte del remanente del Señor. Muy bien. Esa es la primera filmina. Vamos a la segunda entonces. Moisés, como el remanente que propició libertad y recibió la ley. Como bien sabemos, Moisés es el gran profeta, ¿verdad? No mayor que Cristo, ¿verdad? Pero cuando ustedes hablan, cuando vamos al antiguo pacto, vamos a ver que el eje central del antiguo pacto descansa en Moisés, porque el Señor a él le dio la ley, a él le dio la Torá, ¿sí? Y entonces el Señor, digamos, Moisés es un remanente muy importante, ¿verdad? Porque Moisés representa la ley y Jesucristo representa la gracia. A ese nivel está Moisés. ¿Sí? Entonces, por esa razón yo decía, es el gran profeta, aunque no mayor que Cristo, porque el gran y mayor de los profetas
es nuestro Señor Jesucristo. Pero a Moisés se le atribuye el ser el gran profeta, ¿verdad? Entonces, él es un remanente que propició libertad. Como bien sabemos, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y entonces el Señor lo escogió entre muchos descendientes de Jacob para librar al pueblo, ¿sí? Para guiar al pueblo hacia la libertad, ¿sí? Es decir, él lo hizo crecer en el palacio del faraón, luego él tuvo que huir, lo formó 40 años en el desierto, tanto así que después de estar ahí, el Señor lo calificó como el hombre más manso de la tierra, después de que había herido de muerte a un egipcio por estar lastimando a un hebreo. Y luego entonces, ya después de prepararlo, lo eligió, lo escogió y lo envió a liberar a su pueblo de las garras de Faraón. ¿Sí? Entonces, Moisés es ejemplo del remanente que propició libertad. Es decir, y cuando nosotros vemos la vida de Moisés, vemos cómo el Señor reserva y cómo el Señor guarda al remanente. Porque Moisés no tuvo, digamos, una infancia inicial tan tranquila, porque Faraón había emitido ahí su edicto de que mataran a todos los niños, ¿verdad? Todos los hijos de las hebreas. Entonces, la mamá de él tuvo que construir una canastilla de juncos, calafatearla y ponerlo al río. Sí. Entonces, el Señor tuvo cuidado de Moisés de ahí en el río, sí, para que no le pasara nada hasta que llegase a los brazos de la hermana del faraón, sí. Entonces, perdón, de la hija del faraón. Cuando digo hermana del faraón es porque lo estaba asociando con el otro faraón, ¿verdad? Pero con la hija del faraón. Entonces, Moisés digamos, es un testimonio de remanente y el cuidado de que el Señor tiene el remanente, ¿verdad? Hasta que el remanente cumpla la función que el Señor le ha dado, le ha delegado, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros somos del remanente del Señor y el Señor nos va a tener aquí hasta cuando ya hayamos cumplido la función que debemos de desempeñar en Él, ¿sí? Así es que entonces, el Señor le dice a Moisés, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces el Señor lo mandó, entonces lo preservó, lo reservó para libertad a su pueblo, ¿sí? Pero también fue levantado como profeta al pueblo de Israel para hacerles llegar la ley. Por medio de Moisés, el Señor entregó la ley al pueblo de Israel. Y ahí lo podemos leer en el capítulo 20 de Éxodo, que es la primera vez que el Señor le entrega a Moisés la ley escrita en piedra, ¿verdad? Y en el capítulo 34, que es cuando ya es la segunda vez, porque recuérdese que la primera vez, cuando Moisés baja, el pueblo está adorando al becerro de oro, creyendo que es el Señor, en lugar del Señor. Y entonces Moisés quiebra las tablas. ¿Sí? Quiebra las tablas. Entonces, ya en el capítulo 34, entonces la Biblia nos narra que él sube de vuelta para que el Señor le vuelva a dar la ley. Entonces, ya en la segunda vez, él es el que prepara las piedras, se las lleva al monte Sinaí y ahí ya el Señor le entrega la ley, escribiendo con su dedo en las tablas que Moisés preparó. Tenemos también a Josué como el remanente que repartió la heredad al pueblo de Israel. Y dice que la historia de Josué es bien interesante, porque Josué fue uno de los 2 espías que el Señor dejó vivo, ¿verdad? Porque recuérdense que el Señor había enviado 12 espías, ¿verdad? A la tierra de Jericó para poder inspeccionar cómo estaba, ¿verdad? Moisés, perdón, los envió. Y al final, pues 10 vinieron hablando pestes y diciendo que no iban a poder contra ese pueblo,
y lo que hicieron fue infundir temor en el pueblo, y el tanto así que Israel se desanimó y empezó a rebelarse por el testimonio malo de esas 10 personas, pero Josué y Caleb, ¿verdad? Oseas y Caleb, porque el nombre de Josué es, el primer nombre es Oseas, ¿verdad? Después se le cambió a Josué. Eh, Ellos dos no dieron un testimonio contrario, ¿no? Y dijeron, no, pues sí son grandes y todo, pero los vamos a ir a traer, ¿no? Porque estamos con el Señor. Entonces, la fe que tuvo Josué y también Caleb es una fe bastante fuerte, bastante importante. Entonces, del pueblo, de esos 12 que fueron, el Señor mató a los 10, ¿sí? Ellos no entraron, ni siquiera llegaron a la tierra prometida. ¿Sí? El pueblo se rebeló también en el desierto y el Señor los sentenció a que ninguno de los que se había rebelado en el desierto iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Sino solo Josué y Caleb, porque ni Moisés entró, ¿sí? Ni Moisés entró. Entonces, Josué fue reservado, ¿sí? Por el Señor, ¿verdad? En una vida en el desierto, lo cuidó en el desierto. Josué tuvo la suficiente fe como para dar un buen testimonio de, del poder de Dios para vencer a los pueblos. Y al final, pues, el Señor lo reservó para que él repartiera la heredad en el pueblo de Israel, ¿sí? Y yo lo he explicado, ¿verdad? Que no es casualidad porque Josué, o sea, Yehoshua o Yehoshua es, el nombre largo de Yeshua, ¿sí? De Yeshua, ¿verdad? Que es el Señor es salvación, ¿sí? O el Señor salva. Entonces, Yeshua nos entra a la tierra prometida, a la vida eterna prometida, así como Josué, el Yehoshua entró al pueblo de Israel y repartió la tierra y no entró a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, por esa razón es que uh, Josué es un testimonio, es un remanente, ¿verdad? De testimonio de que él repartió la heredad al pueblo de Israel. Entonces podemos aprender que Josué fue un remanente que el Señor utilizó para dejarnos una gran profecía. Primero, para cumplir el objetivo de entrar a la tierra prometida al pueblo. Y segundo, para darnos testimonio de cómo Yeshua nos iba a entrar a la tierra prometida. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, a Josué fue escogido en el Señor por su fe en los momentos críticos, ¿verdad? Tal como lo mencioné, aquí en esta cita, habla acerca de cuando lo mandaron a ver la tierra, ¿verdad? A inspeccionar la tierra con los otros 10. Él recibió el privilegio de ser quien introdujera al pueblo a la tierra prometida, como dice Josué 1:6. El rey David, él no puede faltar, ¿verdad? El rey David es, digamos, crucial, ¿verdad? Sumamente importante como remanente. El rey David es el remanente del cetro. ¿Qué quiere decir con eso? Que es el remanente del reinado, ¿sí? Es decir, el rey David es una figura del reinado eterno y por eso el Señor lo levantó como un remanente para el cetro. Entonces el rey David representa el remanente del cetro que le fue otorgado al patriarca Judá. David desciende de Judá, ¿sí? Del cuarto hijo de Lea, el cuarto hijo de Jacob, ¿verdad? El cuarto hijo de Jacob y Lea, porque es el cuarto de Lea y es el cuarto de Jacob. Entonces, él es Judá. A él le fue entregado el cetro, a Judá, ¿sí? A nadie más. ¿Sí? Ahí en el 49 de Génesis 10 dice así,
no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh es el Mesías, ¿sí? El Mesías. Entonces, a Judá se le entregó ese cetro, y ese cetro pasa por el rey David, pasa por el rey Salomón, pero es en el rey David donde se recibe la promesa de eternidad de ese cetro, ¿sí? Recordemos que dice hasta que venga Shiloh. Shiloh, como le digo, es el Mesías. Entonces, sobre el trono de David se establece el cetro eterno del Mesías, ¿sí? Por eso el rey David es el remanente del cetro. Sí, él, digamos, él es la figura del cetro. ¿Sí? Entonces, la figura del reinado. Entonces, ahí en segundo de Samuel, vamos a ver que el Señor le hace una promesa a David. Ese es el famoso pacto del Señor con David. ¿Sí? Un pacto que a mí en lo personal ese pacto me emociona muchísimo, me encanta leerlo, porque es el pacto, ¿verdad? Que cuando se cumpla, el Señor le entregará el reinado al Mesías. Él ya es, digamos, el, el príncipe, ¿verdad? El príncipe de este, el príncipe de paz, es él ahorita. Pero cuando venga, él va a tomar control. Recordemos lo que habla Apocalipsis capítulo 5, cuando le es entregado el rollo y él toma control y posesión de toda la creación, y entonces a partir de ahí empiezan los juicios para limpiar toda la basura que hay, que generó el diablo, y crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en el Señor, pero en David se perpetúa el cetro del Mesías. Por eso él es el remanente. Aquí dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él y padre, y él me será mi hijo. Él no está hablando en ese momento no está hablando de Salomón, ni de ninguno de los hijos terrenales de Samuel, perdón, de David, sino que está hablando del Mesías. Entonces, David es el que ostenta el remanente del cetro que el Señor le entregó a Judá, y ese cetro llega hasta el Mesías, o sea, hasta Shiloh, y de ahí a la eternidad. Bien, también el Señor levantó jueces como remanente de gobierno. Los jueces están antes de los reyes, ¿sí? Pero lo puse en esta manera para darle énfasis al tema del reinado del Mesías. Los jueces como remanente del gobierno teocrático, ¿sí? Es decir, el Señor siempre se reservaba jueces, se reservaba personas dentro del pueblo de Israel para que él fuera el que gobernara sobre el pueblo. ¿Sí? Es decir, cuando los jueces gobernaba el Señor, porque el Señor era el que dirigía, ¿no? Le daba las directrices a los jueces, y ellos se movían a través de la dirección del Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor se reservó jueces para que gobernaran al pueblo directamente bajo su régimen celestial. ¿Dónde podemos ver eso? Ahí en 1 de Samuel 8:7. ¿Qué cita vamos a leer? En esa cita vamos a leer que Samuel digamos, se siente un poquito triste porque obviamente sus hijos, como sus hijos no salieron igual que él, sino que salieron perversos. Entonces el pueblo empieza a clamar al Señor rey, porque los pueblos que estaban alrededor de ellos tenían rey. Entonces viene el Señor y le dice a Samuel, mira, pues no te pongas triste porque esta gente te está pidiendo rey, porque no es a ti al que están despreciando, sino es a mí. ¿Por qué? Porque él era el que los gobernaba a través de los jueces. Ahí en 1 de Samuel 8:7, 1 de Samuel
8:7, el Señor entonces le dice a Samuel, ¿verdad? Lo que yo acabo de repetir. Dice así, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Es decir, lea como dice el 6, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Sí, o sea, a Samuel no le pareció bien la idea. ¿Por qué? Porque Samuel era un profeta, ¿verdad? Y era juez al mismo tiempo. Entonces, el Señor había levantado diferentes clases de jueces para poder dirigir al pueblo, de manera tal entonces que el pueblo anduviera en el gobierno directo del Señor. Pero ellos vinieron y pidieron rey. Entonces el Señor le dice a Samuel que no se preocupe, porque ellos no estaban desechando a Samuel, sino que estaban desechando al Señor. Perdón si en algún momento dije Josué, es Samuel. Entonces, los jueces eran un remanente que libraba al pueblo de Israel de invasiones extranjeras, ¿sí? Es decir, el pueblo normalmente, ¿cuál era, digamos, el ciclo vicioso del pueblo de Israel? Bueno, empezaban bien, se desviaban en pos de los dioses falsos y ajenos, entonces el Señor los castigaba y cuando los castigaba, entonces ellos reaccionaban y le pedían la ayuda, el Señor les mandaba un juez y el juez entonces venía y liberaba, ¿verdad? No. Se recuerda lo que pasó con Sansón, lo que pasó también con Gedeón y los diferentes jueces que hubo. Entonces, el Señor, en el capítulo 7 y 8 de Jueces, en esos capítulos, vamos a ver cómo el Señor entonces empieza a dirigir y a gobernar y a liberar al pueblo, ¿verdad? De las invasiones extranjeras. Y entonces el Señor se reservaba como remanente a gente que tuviera un pensamiento limpio y que les ayudara a gobernar, que le ayudaran, perdón, a gobernar de manera teocrática, ¿verdad? Bien, también tenemos los profetas. No podemos dejar a un lado los profetas, porque los profetas obviamente profetizaban y enderezaba el camino del pueblo, ¿sí? Es decir, los profetas profetizaban pasado, presente y futuro, ¿sí? Porque una profecía no necesariamente es una predicción. Una profecía es lo que Dios habla, es la voz de Dios. Y entonces la profecía puede ser una profecía predictiva, pero como puede ser también algo que esté aconteciendo actualmente o algo que sucedió. Entonces, el Señor utilizaba a los profetas como un remanente, es decir, era remanente porque eran diferentes a los demás. Ellos tenían, digamos, el sello de que eran apartados para Dios, eran santos hombres de Dios, ¿verdad? Que el Señor se había reservado para profetizar, ¿verdad? Para hablar su palabra y para enderezar el camino del pueblo, ¿sí? Por eso era que los profetas, es raro el profeta que tenía un carácter dócil. Es más, yo no he encontrado ni uno. Todos los profetas tenían un carácter fuerte, ¿sí? Tenían un carácter muy fuerte que no negociaban. Ellos no negociaban, ¿verdad? Ellos llegaban y decían, mira, deja de estar haciendo eso porque el Señor dice que te va a matar. Así. No le andaba echando sal, ¿verdad? Nada ni adorno. Estate quieto, porque si no te estás quieto, te vas a morir, ¿sí? Eso es lo que así profetizaban. Entonces, ellos a través de la profecía, a través de la palabra del Señor, enderezaban el camino del pueblo. Aunque como lo he dicho, era el pueblo y otra vez se torcía en ese círculo vicioso, ¿verdad? Pero los profetas también jugaron un rol muy importante. ¿Por qué? Porque también profetizaron eventos del futuro, ¿sí? Y eso entonces a nosotros el día de hoy nos sirve como referencia para conocer dónde estamos en la historia, que es lo que vamos a empezar a ver a partir del día domingo. Entonces, los profetas eran reservados por el Señor para traer su palabra al pueblo, ¿sí? Vamos a ver profetas como Jeremías, que eran profetas, muy, muy sufrientes, ¿verdad?
pero que ellos, a pesar de que iban a sufrir, no cambiaban el mensaje del Señor. ¿Sí? A pesar que, como dice el apóstol Pablo, el profeta tiene control sobre el rol de profeta. Es decir, el Señor traía la palabra al profeta, pero el profeta tenía la libertad de decidir si dar la palabra o no dar la palabra. ¿Sí? Esto lo digo porque muchos, especialmente el neopentecostalismo, dice, no, es que cuando Dios habla, no, yo no me puedo callar. No, no es así. Uno tiene, digamos, la facultad. Eso sí, si uno calla algo que el Señor dijo, entonces, y eso que la persona se calla, hace que recaiga la culpa o que una persona muera, la sangre de ese tipo que murió recae sobre el profeta por haberse guardado las cosas. ¿Sí? Pero si él viene y habla, tal como lo dice el Señor ahí en Jeremías a través del que profetiza, ¿verdad? A través de la atalaya, entonces ya la responsabilidad y la sangre cae sobre la persona que murió. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice ahí en Jeremías, si el atalaya no diere voz, las muertes que pasaren porque él no dio voz, recaen sobre él. Esa es una culpa de él. Pero si él ya dio voz, entonces la culpa recae sobre aquel que no hizo caso. Entonces, los profetas, mediante advertencias provenientes del Señor, enderezaban el camino del pueblo de su mal proceder. ¿Sí? Y vamos a ver, hermanos, cantidad de veces que el Señor le dice al pueblo, apártense del mal, apártense del mal, devuélvanse a los caminos del Señor. ¿Sí? Y el Señor pacientemente les manda profetas, ¿verdad? Para que pudieran poner atención, pero no lo hacían, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el capítulo 25, el Señor, a través del profeta Jeremías, le profetiza al pueblo de Israel, de Judá, porque ya es a Judá, que Nabucodonosor se los va a llevar. Sí, después de estar hablando varias veces por varios profetas y ellos no se apartaban de la maldad, el Señor les mandó a Nabucodonosor y el profeta Jeremías le dice, ahorita viene Nabucodonosor y se los va a llevar. Y van a estar cautivos 70 años allá en Babilonia. ¿Sí? Esto era ¿para qué? Para que se arrepintieran de su mal proceder y regresaran al Señor, pero no lo hicieron. Ya leímos en la semana pasada el capítulo en donde ellos le dicen que no le van a hacer caso porque ellos van a adorar a la reina del cielo. ¿Sí? Entonces, los profetas eran un remanente, es decir, el Señor se reservaba a gente especial, ¿verdad? Los llamaba, ¿verdad? Los sellaba como sus profetas y ellos empezaban a dar la palabra. ¿Sí? Muy bien. También no podíamos dejar, ¿verdad? De lado a Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres babilónicos de ellos, ¿verdad? Recordemos que los muchos personajes bíblicos tienen dos nombres, un nombre hebreo y un nombre, digamos, gentil. Por ejemplo, a Ananías, Misael y Azarías le pusieron a Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel le pusieron Belsasar, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso es que a veces cuando alguien me dice, mira, es que no es el nombre Jesús, aunque usted clame Jesús, no le va a oír porque ese no es su verdadero nombre, su nombre es Yeshua. Esos son cuentos, ¿sí? Porque dentro del pueblo que no es de Israel, siempre se usa el otro nombre, ¿sí? A José le llamaban Safnat Panea. Ahí en Egipto nadie conocía a José como José, sino que se llamaba Safnat Panea. O sea, no tiene nada de malo el hecho de nombrar el nombre tercero, ¿no? El nombre no hebreo. No tiene absolutamente nada de malo. Otra vez lo digo porque yo he escuchado prédicas donde la gente dice, ¿verdad? No ores al Señor diciendo en el nombre de Jesús, porque ese no es su nombre y Él no te va a responder. Sí, por favor, ¿no? Ya se sabe que normalmente fuera del pueblo de Israel, la gente, muchos personajes importantes
se les dio otro nombre. Entonces, Ananías, Misael y Azarías son remanente inquebrantable, es decir, son un remanente que demostraron no quebrantarse ante las amenazas, ¿sí? Y este pasaje lo usamos de base en las 4 prédicas que yo di los 4 domingos recién pasados, ¿verdad? Que nos habla acerca de cómo estos 3 hombres valientes se mantuvieron firmes sin doblar rodillas delante del ídolo que Nabucodonosor había levantado. Y como lo expliqué el domingo, la cifra 6 implica que es el hombre el que levanta ídolos. Y aquí Nabucodonosor levantó un ídolo para que el pueblo de Dios se doblegara, pero estos 3 se mantuvieron firmes. ¿Sí? Entonces, esta cita bíblica la hemos leído, no la voy a leer del todo, ¿verdad? Porque estuvimos leyéndola durante todos estos domingos. Entonces, estos 3 muchachos, ¿verdad? Que junto a Daniel decidieron no contaminarse en medio de Babilonia, ¿verdad? En el capítulo 1 van a ver de Daniel, van a ver que estos muchachos se mantuvieron firmes. Cuando llegaron, los tomaron, ¿verdad? Y el eunuco que estaba a cargo de ellos les iba a dar comida que para ellos era contaminada, le dijeron que no, ¿sí? Y al final vemos que ellos estaban mucho más robustos que los otros que habían comido comida contaminada. Ellos se mantuvieron firmes entonces, no quebrantaron su fe y por medio de ellos Nabucodonosor conoció el poder del Dios Todopoderoso para guardar a los suyos. ¿Sí? Porque ahí en el capítulo 3 vemos que después de que Nabucodonosor hace que los lancen al horno de fuego, entonces él ve la figura, él ve a 3 adentro que están vivos, pero ve una cuarta figura que es como el Hijo de Dios. Así se traduce, se debería haber traducido, aunque en nuestras versiones dice Hijo de los dioses, pero en el original dice como el Hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí, entonces Nabucodonosor entiende, ¿verdad? ¿Quién es el Dios de los 3 muchachos estos, ¿verdad? Oiga, como dice en el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es un gran poder, hermano. La verdad, alabo y bendigo el nombre del Señor por haber desplegado su poder ahí de esa manera, para que nos quede testimonio. Entonces, oiga cómo dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Y oiga, dice, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Sí? Por el testimonio de estos 3 muchachos, ¿verdad? Entonces, estos 3 muchachos forman un remanente que nos muestran cómo ser inquebrantables ante las amenazas. Bueno, también el último slide que vamos a ver del remanente es vamos a hablar de José y María, progenitores del Mesías. ¿Sí? El Señor entonces se reservó toda una línea, ¿verdad? Todo un linaje desde Adán, Set, hasta llegar a José y María. Si no, vaya a leer la genealogía del Mesías en el capítulo 3 de Lucas y usted se va a dar cuenta que ahí el Señor nos muestra esto. Entonces, el Señor se reservó a María para ser la bienaventurada que llevara o de llevar al Mesías en su vientre. ¿Sí? Entonces, ella es bienaventurada por haber llevado al Mesías en su vientre.
¿sí? Ahí en Lucas, lo podemos ver, Lucas 1, Lucas 1:30, ¿verdad? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, ¿verdad? O Jesús. Ah, en el 28 dice, y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, bendita es, bienaventurada tú entre todas las mujeres. Bien, entonces, José fue reservado para darle una figura en la genealogía paterna al Mesías mientras iniciaba su ministerio. ¿Sí? Es decir, José, porque alguien puede decir, por hermano, ¿por qué puso usted ahí José y María si José no es el padre biológico? Cierto, pero José, la línea del Mesías llega a José, no a María, porque el Señor maneja una línea patriarcal, ¿sí? De seguro si una progre escucha esto, va a decir, Dios mío, ahora va a empezar a reclamar ahí como el patriarcado opresor, como lo expliqué hace 2 domingos, ¿verdad? Pero el Señor es el Señor, déle la creación, y si Él decidió hacerlo por la línea patriarcal es porque así quiso. Y yo no me voy a poner a eso, ni tampoco lo voy a cambiar por favorecer a gente con pensamiento progresista, ¿sí? José fue reservado para darle la figura de genealogía paterna al Señor. Entonces, él vino, ¿verdad? Como él, la semilla del Señor fue la que fecundó el vientre de María, estando ella virgen, entonces él le puso una figura paterna al Mesías, que viene del linaje de Adán, ¿verdad? Pasando por David, pasando por Salomón, hasta llegar a José, ¿sí? Entonces, cuando digo mientras iniciaba su ministerio, no es porque José haya dejado de ser la figura paterna de nuestro Señor Jesucristo cuando ya inició su ministerio. Lo que pasa es que cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, José ya no estaba, ¿sí? Lo más probable es que José ya haya fallecido, porque si ustedes se dan cuenta, la figura de José solo aparece al principio de los evangelios y después no aparece más, ¿sí? Es más, cuando nuestro Señor Jesucristo maneja ya su ministerio, José ya no está. Sí, no está. Es más, cuando María y los hermanos llegan a buscar a Jesús, le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. No estaba José. Entonces, José no aparece sino nada más al principio de la historia de los evangelios. Entonces, ¿qué narran los evangelios? Entonces, por eso fue que puse mientras iniciaba su ministerio. No porque la figura paterna se mantiene, pero solo para dejar evidencia de que José ya no estaba cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ya ejercitando su ministerio. Ahí Mateo 1, 16, vemos, ¿verdad? Que ahí dice, ¿verdad? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo llega a José. María también es descendiente de Judá, es descendiente de Seth y todo, pero el Señor está midiendo la genealogía por José. Entonces, también tenemos a los 12 apóstoles como fundamento de la doctrina del evangelio, ¿sí? El Señor entonces se reservó 12 discípulos para adoctrinarlos por 3 años para la misión del evangelio. Lo podemos leer en Lucas 6, perdón, del 12 al 16. Y esos 12 apóstoles pasaron a ser el fundamento de la transmisión de la información del evangelio a la humanidad. Efesios 2:20 nos los narra, ¿verdad? Que está la piedra angular que es Cristo y está sobre ellos, sobre la piedra angular, los apóstoles, que es el fundamento del evangelio, ¿sí? Entonces, por eso es que a esos pseudoapóstoles que hay el día de hoy no tienen ningún argumento bíblico para decir que el apostolado todavía está vigente. Entonces, ellos están, Jesucristo, la piedra angular, los 12, ¿sí? Los 12 apóstoles. Bien, está el remanente de la casa de Judá. Remanente de la casa de Judá.
Esto es para aquellos que hablan acerca del evangelio de la suplantación, ¿verdad? O digamos, el evangelio de, de que el Señor ya hizo a un lado a Israel y ahora la iglesia tomó el lugar de Israel. Ya les he dicho que es una mentira, una vil mentira que no tiene ningún asidero bíblico, que en el 95% de los púlpitos de las iglesias cristianas se habla como que fuera realidad, pero no es así, ¿sí? En Isaías 37-31 habla acerca de que el remanente de Judá iba a sobrevivir, ¿sí? Iba a levantarse de nuevo. Esa cita bíblica, a pesar de que ya estoy escaso de tiempo, voy a ir a leer para que ustedes vean que eh, cómo el Señor maneja las cosas. No la maneja al sabor y antojo del ser humano, sino a cómo Él lo ha planificado. Entonces dice así. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. ¿Sí? Entonces, hay un remanente de la casa de Judá. ¿Sí? Ese remanente se mantuvo firme durante toda la historia porque tal como yo lo expliqué en una prédica, el Señor se deshizo de las 10 tribus del norte, las dispersó por el mundo, ¿sí? De la casa de Israel, pero él mantuvo el remanente de la casa de Judá hasta que viniera aquí Shiloh, hasta que viniera Shiloh. Viniendo Shiloh, 70 años después, ¡pau! Dispersada la casa de Judá, pero todavía hay un remanente. Y ese remanente se va a mantener y ese remanente va a ¿qué? Va a sobrevivir, va a revivir, va a dar mucho retoño, ¿sí? Está hablando de la casa de Judá. ¿Okay? De los judíos viene la salvación, por eso el Señor lo reservó como remanente. Hay toda una serie que yo di de esto, que se llama La salvación viene de los judíos, que como le digo, atacando esa la teología del reemplazo, que dice que la iglesia ahora es Israel. Sí somos Israel, pero fuimos injertados, ¿sí? Y no es que seamos el Israel espiritual. No hay tal cosa de Israel espiritual. Ese término no está en la Biblia, ¿sí? Ahí lo que dice es el Israel de Dios. Entonces, Judá debía ser fuente de salvación para su hermana, la casa de Israel. Por eso fue reservado como remanente. O yo lo expliqué cuando di esta serie, ¿verdad? El Señor reservó Judá, vino el Mesías trajo el evangelio que es como ese árbol que es una semilla pequeña y que extiende sus frondosas ramas y que cubre gran espacio que llegó hasta los confines de la tierra, ¿sí? Entonces, pero previo a eso, el Señor había dispersado a la casa de Judá de Israel, perdón, por todo el mundo. Y yo expliqué que los de la casa de Israel viven como gentiles entre los gentiles porque no saben que son de la casa de Israel, pero a ellos les llegó la salvación, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de ellos porque la casa de Israel está formada por israelitas y por gentiles. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Efraín. Efraín es mitad israelita y mitad gentil. El Señor no hace las cosas así al azar, ¿sí? Entonces, Judá debía ser salvación. Entonces, hoy nosotros, que somos de la casa de Israel, ¿verdad? Que somos gentiles, pero fuimos injertados, ¿verdad? Para cumplir el hecho de que seamos israelitas y gentiles los que estamos en la casa de Israel. Entonces, el Señor hizo que el evangelio llegara a todo el mundo. Entonces, el Señor tiene un remanente reservado para cuando el último de los gentiles sea salvo, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo habla ahí en Romanos 11 del 25 al 26 que llegará el momento en el que el último de los gentiles sea salvo y ahí, se cierra y el Señor empieza a trabajar directamente con la casa de Judá, ¿sí? Con la casa de Judá y con el remanente de la casa de Israel que se mantuvo cerca de la casa de Judá. Así es como se maneja la cosa. Perdón, ya no estoy leyendo citas bíblicas porque sí estoy atrasado. Entonces, el remanente de la casa de Israel. Si se dan cuenta, el remanente de la casa de Judá hay. El remanente de la casa de Israel somos nosotros. El pueblo que fue desechado pasó a ser pueblo de Dios. Romanos 9:25. ¿Sí? Lo voy a leer. 9:25. Dice así.
Como también dice en Osea, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta cita bíblica, la iglesia la ocupa para decir que ahora el Señor, somos pueblo del Señor. Y es cierto, pero esa cita bíblica el Señor no lo dijo por la iglesia, lo dijo a la casa de Israel. Cuando el Señor le dio carta de divorcio a la casa de Israel, mencionó esta cita bíblica. Entonces le dio la carta y ahí advirtió proféticamente que iba a llegar el tiempo en el que a quienes se les había dicho, ya no es mi pueblo, se les dirá, ahora son mi pueblo. Entonces, el apóstol Pablo nos lo hace saber a nosotros porque nosotros somos esa casa, ¿sí? Éramos esa no amada, ¿sí? Éramos ese pueblo que se nos había dicho, hey, ya no los quiero, ¿sí? Entonces, ahora la ley es escrita en la mente y los corazones del remanente de la casa de Israel, ¿sí? Y Jeremías 31-33, siempre lo he leído cuando yo defiendo el punto que nosotros somos la casa de Israel. Dice, ahí en Jeremías 31, el Señor da el nuevo pacto, ¿sí? Da el nuevo pacto. En el nuevo pacto dice que va a ser un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, con las dos casas, no hay otras casas. Los gentiles fuimos agregados a los pactos, como dice el Señor en Gálatas, en el libro de Gálatas. Ahí fuimos agregados a los pactos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que seamos la casa de Israel. Entonces, el Señor, ¿qué dice? Ahí en el 33 dice, 31-33. Oiga cómo dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso es solo a la casa de Israel, no es a la casa de Judá, ¿sí? Con la casa de Judá él tiene otro trato. Cuando nosotros decimos que tenemos la ley del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, es porque somos la casa de Israel, porque solo a la casa de Israel le prometió el Señor que conforme al nuevo pacto iba a poner su ley en la mente y en los corazones. En la casa de Israel, el Señor cumple la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones. Génesis 48-19, este pasaje lo he leído muchas veces, que es cuando Jacob bendice a Efraín. Que Efraín es el patriarca o es el primogénito de la casa de Israel. Y también tenemos los 144,000 israelitas que no son los testigos de Jehová, ¿verdad? Yo lo aclaro una vez, los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000. No leen bien, perdón que lo diga de esa manera claramente, pero ahí habla que son 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, ¿sí? En medio de la tribulación, el Señor se reservará un remanente de 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Apocalipsis 7:3. Son siervos del Señor que son sellados para ser protegidos, ¿sí? Y se entiende que cuando dice siervos del Señor es porque el Señor los va a usar en el periodo de la tribulación. Y como remanente, los 44,000 siguen al Cordero, los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:1-5, ¿sí? Entonces hay 144,000, ¿verdad? Que son israelitas. Muy bien. Conclusiones. Hermanos, según la Biblia, el remanente se refiere a un pequeño grupo de personas que han permanecido fieles a Dios en medio de la apostasía y la desobediencia generalizada del mismo pueblo de Dios. El remanente del Señor es diferente al pueblo que lo rodea, porque mientras el resto del pueblo se desvía en pos de otros dioses, el remanente se mantiene fiel al Señor. El remanente del Señor es escogido por Él, en virtud de que el hombre de por sí está muerto en sus delitos y pecados, y su voluntad esclavizada al pecado. El Señor, haciendo uso de su soberanía, escoge a un remanente sobre el que ha decidido hacer misericordia. La existencia del remanente descansa en las promesas del Señor. El remanente del Señor existe porque el Señor ha dado promesas firmes de que aún en medio de la peor apostasía, Él se reservará un remanente a lo largo de la historia de la humanidad. Última conclusión, el remanente no está libre de peligros. No estamos libres de peligros. Al remanente nos amenazan muchos peligros, tanto expuestos como solapados, ¿verdad?
El remanente debe estar siempre alerta para no ser sorprendido. Muy bien, este es el tema, esta es la serie. Espero que hayan aprendido. Siempre la serie queda en YouTube, queda también en Facebook, por aquello que ustedes quieran ir a repasar. Muy bien. Me alegra mucho poder terminar esta serie. La próxima semana vamos a iniciar una nueva serie. Todavía no tenemos el título, pero va a estar relacionada también con los últimos tiempos. El día domingo iniciamos con la serie cuyo título es ¿Somos la última generación? A manera de pregunta, ¿verdad? ¿Somos la última generación? Y la vamos a responder en 4 domingos también. Y los días miércoles vamos a ver otra serie que va a relacionar. Muy bien. Que el Señor me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo y estamos a la orden por cualquier duda con los hermanos que se quedan nada más en Zoom. Un abrazo a los de Facebook. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.